78. Soporte Sion, tu partner tecnológico. La Iglesia Bautista La Gracia de Dios de Quilicura presenta su programa Fundamentos de la Fe con el pastor Antonio Urrutia. Todos los jueves, desde las 21 y hasta las 22:25 horas, a través de esta su emisora 104.7 Locos por Cristo Televisión. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos 11 de la mañana, culto general; miércoles 19:30 horas; viernes, reunión de oración 20 horas; sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este es el verdadero Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este es el Dios y la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Después de esta linda alabanza, queremos saludarlos en el nombre del Señor. Que el Señor los esté bendiciendo y que sea un rico momento escuchar su palabra por el tema que traemos hoy día. Y quiero presentarles que hoy día me acompañan dos hermanos. Está la hermana Anita, que los va a saludar, Buenas noches, hermano, bendiciones esta noche. y el hermano César. Buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan como siempre en la 104.7 en su radio Locos por Cristo. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, de Chile, de Quilicura, Santiago, el norte, sur, América, Bien. América del Norte, el mundo. Escuchen. Y queremos orar, vamos a presentarnos al Señor. Y decimos así: Padre eterno, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en tu santa presencia rogándote, Señor, que tú bendigas
nuestras palabras, nuestros corazones, nuestras vidas y también este momento, Señor, en que vamos a hablar de tu palabra, Señor, y de las cosas que no son de tu palabra, Señor, para que el pueblo de Dios y para que cada uno de nosotros aprenda a reconocer y a discernir lo falso de lo verdadero. Padre bueno, rogamos también, Señor, tu bendición para el director de esta radio, Señor, bendice sus instrumentos, para que no tengan problemas en la transmisión de este programa y todos los programas que dan honra y gloria a tu nombre. Padre bueno, Padre eterno, en tus manos quedamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la vez pasada hablamos del movimiento Palabra de Fe y dijimos que el movimiento Palabra de Fe tiene tres raíces teológicas que tienen un origen histórico, una continuidad histórica. Y la primera que mencionamos fue el gnosticismo de los primeros siglos, que siguió presente a través de diferentes grupos heréticos y que en el siglo XIX es tomado muchos de los conceptos del gnosticismo antiguo por ciencia cristiana, y estudiantes de ciencia cristiana reelaboran una serie de conceptos sobre el gnosticismo y que al final desemboca que uno de ellos funda el movimiento Palabra de Fe. ¿Y en qué consiste fundamentalmente uno de las raíces del movimiento Palabra de Fe? En que a Dios se lo puede conocer, gnosis significa eso, conocimiento, por medio de visiones, sueños, trances producidos por drogas, porque estas son expresiones de nuestro espíritu. Y el espíritu y todo lo espiritual es divino. Y lo material es pecaminoso, pero todo lo que es espiritual es divino. Entonces, el movimiento Palabra de Fe, de acuerdo con el gnosticismo antiguo, señala que el espíritu del hombre es divino. Tenemos algo de la luz divina. Entonces, cuando Él abra mi espíritu, no a la razón, estoy recibiendo revelación. Entonces, por tanto, la revelación es constante. Porque si percibe mi espíritu sueños, corazonadas, visiones, éxtasis, por medio de drogas o hipnosis, estoy recibiendo revelación. Esta forma de conocimiento, gnosis, descarta la Biblia y completamente, y usa uno que otro versículo para apoyar sus conceptos y su práctica. Y vamos a ver la segunda raíz del movimiento Palabra de Fe, que entre paréntesis va más allá del movimiento Palabra de Fe, pero antes de mencionárselo, vamos a dejar establecido claramente algunas cosas que la Biblia, la palabra de Dios, deja establecido. La primera, Dios estableció cuál era la condición de la raza humana después de la caída del hombre en el huerto del Edén. Romanos 3, del 9 al 18. ¿Qué pues somos? ¿Nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición de la raza humana. Y aquí está hablando de qué? De que la naturaleza humana es pecado. Que el ser humano espiritualmente es ciego. Y del punto de vista moral, corrupto. O depravado, que es la otra palabra que se usa en teología. Y el hombre, por tanto, está imposibilitado de salir de esa condición por sus propios medios. O de producir algo del punto de vista intelectual, emocional o espiritual que lo haga salir de esa condición. Porque todo, y hay otros pasajes
que son mucho más explícitos, que hablan de la condición humana como una condición de perdidos. Y perdidos significa lejos de Dios, sometidos al pecado. Ya, esa es la primera cosa que la Escritura establece, la condición del hombre. Y también estableció, y la Escritura establecen que solo Cristo salva. Vamos a Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí el apóstol Pedro dice a los judíos, esta es la piedra que ustedes rechazaron, ustedes que edifican el reino, a los judíos. Pero esta piedra vino a ser la base y la piedra del ángulo que sostiene toda la edificación del reino. Y eso es lo que está diciendo. Y no hay otro, no existe que se nos haya dado para la salvación. Por lo tanto, Cristo es el único Señor y Salvador. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración de exclusivismo, nadie, y eso habla de todo ser humano, de aquel tiempo, de todas las razas, de todos los tiempos, de hoy día y hasta cuando exista raza humana, pecadora, solo Cristo lleva al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. No importa de qué raza, de qué cultura, de qué idioma sea los hombres, solo Cristo salva. Ese es el segundo punto que la Escritura deja muy clara establecida. La condición de completamente perdido la raza humana y que solo Cristo salva. También estableció que el ser humano no puede conocer a Dios por medio de la ciencia y de la cultura humana. Primera de Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. El concepto es claro, es decir, el hombre espiritual puede conocer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Pero el hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre natural, no puede conocer a Dios por medio de su inteligencia natural, por medio de su ciencia, de su cultura. Dice, porque es locura, es inconcebible. Y lo han dicho muchos ateos. Aunque saben que existe un Dios, pero esto de Cristo, con la cruz, no, es una locura. No creen. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? La obra de Dios. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo, espiritualmente, no por la cultura. Entonces tenemos tres cosas establecidas. Primero, la condición del hombre perdido. Segundo, que solo Cristo salva. Tercero, el hombre no puede conocer a Dios con la cultura, su propia cultura o su propia ciencia. El Espíritu Santo, el que nos lleva a Cristo, nos lleva a reconocer nuestro pecado, nos santifica, nos da, ilumina para conocer la gloria de Dios y el amor de Cristo. Entonces, son tres cosas ya bien establecidas en la Escritura. Otro punto que las Escrituras dejan establecido, y con un marco histórico que vamos a mencionar acá, es la revelación. Cuándo se cierra y cuándo se abre. Vamos a ir a Malaquías 4, 5, 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible,
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice, yo enviaré al profeta Elías. El Señor Jesús dijo quién era el profeta Elías. Mateo 17, 12, 13. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías que había de venir, que está anunciado en Malaquías. Y entre el cierre, el anuncio de la venida de Elías y la venida de Juan el Bautista hay 400 años. Todo el mundo está de acuerdo, cristianos y paganos, católicos, mormones, etc., que son 400 años de silencio, que no hubo revelación. ¿Y qué sucedió en esos 400 años? Hubieron una serie de escritos religiosos que ni judíos ni cristianos los reconocieron como inspirados, que se llaman apócrifos, que significa secreto u oculto. Y quienes los únicos que lo reconocieron fueron la Iglesia Católica Romana, que los incluyó en sus ediciones bíblicas, incluyó los escritos apócrifos. Bueno, es natural, pues ellos no son cristianos, no tienen doctrina cristiana. Entonces, hay 400 años de silencio entre el anuncio de la venida del Elías y Juan Bautista, que era la figura del Elías. Y con Juan el Bautista se abre nuevamente la revelación. ¿Cierto? Porque venía el Mesías. Muere en la cruz. Entonces, quiero referirme a estos artículos, escritos apócrifos. No solo no se reconoce su inspiración porque primero no se conocen autores como profetas o hombres devotos, porque muchos de los autores son desconocidos. Por ejemplo, el libro de Baruch, se sabe que no lo escribió Baruch, pero ahí está. Y muchas de sus partes contradicen la revelación ya considerada inspirada. Entonces por eso están, digamos, en el canon católico. Entonces, Dios es claro en esto. Y todos reconocemos, 400 años de silencio, Malaquías anuncia la venida de Elías, aparece el Elías según Cristo, que es Juan el Bautista. Entonces no hay por dónde perder. Y todo el mundo reconoce eso. Y se abre la revelación que se considera el Nuevo Testamento. Con la venida de Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles, y se cierra con una frase en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahí se cierra. El Nuevo Testamento se cierra ¿con qué? Con el anuncio de la segunda venida del Señor Jesús. Como se cerró el Antiguo Testamento con el anuncio de la venida del heraldo, que anunciaba la venida pronta, inmediata del Mesías. Y aquí tenemos el mismo esquema, usó Dios para que entendiéramos, porque somos tan duros de cabeza y tan soberbios. Dijo, no, se las voy a copiar palito con palito para que entiendan. Con manzana. ¿Y qué dice? Lo mismo que en Malaquías. Vendrá, vengo. Malaquías el anuncio, viene el que anunciará al Mesías. Y así fue. Y en ese intertanto hubo 400 años de silencio. Ahora hay 2000 y tantos años de silencio. ¿Y qué? Dios no le dio fecha a la venida del Señor. No le dio fecha. Habló de las señales. Y una de las señales es el arrebatamiento de la iglesia. Porque eso es lo que estamos esperando nosotros. Eso espera la iglesia. Amén. Nosotros quedamos en el último, vengo.
Amén. Amén. ¿Se escuchó en todo Santiago? El amén. Eso es lo que estamos esperando. La venida del Señor Jesús por su iglesia. Porque esa es la promesa que tenemos de Él. Y se cierra la revelación con eso. Entonces, todo lo que signifique o que se diga que es revelación desde ese momento hasta cuando venga el Señor Jesús, ¿sabe lo que es? Falso. Doctrina de demonio. Libros apócrifos. Palabras necias. Palabras de hombre. Doctrina de demonio. Y nos advierte el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Timoteo, que lo vamos a citar más adelante. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Entonces lo que hay hoy día son doctrinas de demonios disfrazados de ángeles de luz, como fueron los escritos en el periodo de los 400 años de silencio de Dios. Entonces tenemos bien asentada, primero dijimos, ¿qué fue lo que dijimos? Ya no me acuerdo. Que solo Cristo salva, que la condición del hombre es perdido. Tercero, que déjeme acordarme con lo eso es. Son 4. Condición del hombre de perdido, imposibilitado de salir de sus propios medios. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Que el hombre no puede conocer por sus propios medios, cultura o ciencia a Dios. Y cuarto, que Dios cerró en este periodo la revelación con Apocalipsis. Y todo lo que hay, hasta que Él venga y se cumpla lo que está en Apocalipsis que citamos, es solo doctrina de demonio. Establecidos esos 4 puntos, vamos a ir a una alabanza por ahora y vamos a continuar. Bueno, le recordamos a todos los hermanos que nos pueden acompañar en Facebook. El de la iglesia es IBGD Quilicura, como también lo pueden hacer en el canal de YouTube, que es IBGD Quilicura. También en la gracia de Dios Quilicura, tvblogspot.com. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor
Oraré por largos días, por largos días, por largos días. Bien, hermanos, establecidos estos 4 aspectos que salen y que los ha establecido la Biblia, la palabra de Dios, no yo ni los hermanos que estamos acá. Dijimos que el gnosticismo es una de las raíces del movimiento Palabra de Fe, pero otra de las raíces que ha influido en la práctica y la teología del movimiento Palabra de Fe es la psicología. Y va más allá del movimiento Palabra de Fe, porque ha influido en gran parte a muchas iglesias. Está teniendo una influencia importantísima. Y vamos a entrar en este tema. Y yo le pido a los oyentes, hermanos, hermanas, amigas, si ustedes quieren profundizar este tema, hay muchos autores bíblicos que hablan de este tema. Que podrían citar, buscar en internet y poder, digamos, el pueblo tiene que instruirse sobre lo que está sucediendo en la iglesia, porque a veces sabe que nos meten el dedo en la boca. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos idea de la escritura y no tenemos idea de lo que está pasando en el mundo, y nos meten el dedo en la boca como quieren. Pero si usted se informa y se afirma en las escrituras, va a ver que va a estar atento qué es lo que cómo el mundo se está metiendo en la iglesia y en nuestras iglesias. Tanto para decir algo, solo en Santiago la mayoría de los institutos más importantes que enseñan teología tienen como ramo principal la psicología. Y ese es un fenómeno mundial. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que es la psicología? Es presentada como ciencia, y ciencia exacta. Porque si es ciencia, es exacta. Ese es el concepto. Pero no lo es. ¿Por qué? En el mundo hay más de 250 escuelas doctrinarias de psicología y cada una de ellas se considera superior a la otra, incluso contradictoria unas con otras. Y ahí tenemos un problema. Después tenemos de que de estas escuelas doctrinales surgen varios miles de métodos psicoterapéuticos y cada uno se considera el más efectivo que los otros. Métodos y contenidos se contradicen mutuamente. ¿Puede llamarse ciencia esto? Incluso se enseña en las universidades. ¿Pero por qué? Vamos a verlo más adelante, porque dice, la base común, tiene una base común, ¿cierto? Es el inconsciente freudiano. ¿Qué es lo que es eso? Freud es un caballero del siglo XIX que tenía algunos problemas, era cocainómano. Y se le ocurrió esta pensada en sus estudios, siempre bajo la droga, porque era un asiduo cocainómano. Acuñó el concepto de que el ser humano tiene en sí mismo el ser consciente y el inconsciente. Y el inconsciente es el yo verdadero o el super yo. Es un concepto de Nietzsche también, es filósofo de aquel periodo del siglo XIX, muy usado por el nazismo. También Freud lo llama la mente escondida, que guarda los traumas, las emociones negativas, las heridas, la ira, la falta de perdón, la baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que el inconsciente determina el consciente. El comportamiento que nosotros tenemos, según esta teoría, no está condicionado, está determinado por el inconsciente. Esto significa una cosa bien clara. Significa que yo no soy responsable de mis actos. ¿Por qué? Porque mi inconsciente me gobierna y yo no sé qué traumas tengo todavía. Si los tengo ahí están guardados.
Entonces el inconsciente y mi pasado determinan mi consciente. Por lo tanto, yo no soy responsable conscientemente de mis actos. No me pueden culpar. ¿Mm? Entonces la psicología elimina la responsabilidad del ser humano por su pecado. No, tú tienes problemas, no pecado. Eso se dice hoy, ¿no? Sí. Tienes problemas, no pecado. La psicología desresponsabiliza al hombre. No. Se fija que, ¿por qué es ciencia? Esa es una de las razones. En cambio, la Escritura responsabiliza al hombre por su pecado. Juan 3, 19, 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El Señor Jesús hace una clara acusación aquí a la raza humana. A todos aquellos que rechazaron a Jesús, ¿por qué? Porque aman su pecado, aman sus obras malas. Eso no es que aman el inconsciente, es producto de... No. Aman su pecado, se gozan en su pecado, están conscientes de su pecado. Entonces dice, ustedes son culpables. No son inconscientes de su pecado. Mateo 15, 17, 18. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Siga? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Muchos de psicólogos se apoyan en este versículo para decir, ve, lo que abunda en la boca es porque abunda en el corazón. Entonces, pero el Señor no está hablando aquí del inconsciente. El Señor está hablando aquí de la naturaleza humana. Porque el hombre es consciente de su pecado. Sabe, cuando un asesino mata a alguien, sabe que está malo. Y que lo mató por ira. Y que su ira es pecado. No es porque tuvo un trauma. Estas son mentiras del diablo, como se dice. Entonces no está hablando del inconsciente, está hablando de la naturaleza del ser humano, que habla pecado, produce pecado, y es el gran aporte del ser humano a la espiritualidad, el pecado. Y el hombre es consciente de eso. Lo hace conscientemente, no es que tenga un inconsciente ahí que no sabe que le está produciendo pecado. Entonces el concepto del inconsciente no tiene respaldo bíblico. Y se pueden citar otros pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento donde Dios responsabiliza al ser humano de las decisiones que toma en relación a Dios, en relación a su pecado. Si fuera así, Dios no podría castigar a Israel. Porque Israel abandonó a Dios, abandonó la ley y adoró ídolos, adoró demonios. No, si es Dios entendiendo de que el inconsciente de ellos, vamos a sanar los traumas, después los vamos a castigar. No, los advirtió muchas veces. Vuélvanse a mí, significa arrepiéntanse. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y al final los mandó 70 años de cautiverio a Babilonia. ¿Es un Dios injusto entonces? Después, en el año 70, destruyó Jerusalén. ¿Y el templo por qué? Porque habían asesinado a Cristo. Es que ellos tenían un trauma interior, como pueblo. Entonces el Dios Todopoderoso no tenía idea de eso, menos mal que llegaron los psicólogos. Se fija la tontera. Entonces, no tiene respaldo bíblico ese concepto. La Escritura siempre se dirige al entendimiento, a la mente de las personas.
del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Marcos 7:14, por ejemplo. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Esa es la palabra. Entended, comprendan. ¿A qué se dirige el Señor? A la mente de las personas. Asimilen mentalmente, entiendan, comprendan. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso. Te haré entender, te haré comprender y te enseñaré. Esa es una palabra que se dirige a ¿qué? A la mente, a la capacidad de conocimiento mental que tiene el ser humano, creado por Dios. Por otro lado, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente por un acto de fe consciente. ¿Cuál? Que reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa y la salvación por fe en Cristo Jesús. Y la obra del Espíritu Santo que nos transforma y santifica desde el interior no opera en el supuesto inconsciente. No, el inconsciente no existe. Nosotros por fe, por entendimiento, entendemos que el Espíritu Santo ha venido al momento de la fe y que comienza a operar en mí. ¿Por qué? Porque comienza a cambiar mis afectos. Comienzo a amar lo de Dios y a detestar lo que no es de Dios, el pecado. Pero esa operación opera llamando al creyente, el mismo Espíritu Santo, a obedecer la palabra de Dios para cambiarle a la imagen de Cristo. Hay un llamado explícito al entendimiento, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hay un mandato, sed llenos del Espíritu. No hagan eso, no tomen vino, no busquen el inconsciente. Son mentiras del diablo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De llenar tu corazón y tu mente de la palabra de Dios. Un mandato a realizar conscientemente, ya que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y no nos ha dado ningún mandato que no podamos cumplir de la mano del Señor. No existe un inconsciente más fuerte que el Espíritu Santo que pueda negar. No, es que yo no puedo llenarme, no, es que no lo siento, no, es que el diablo, no. ¿Sabe lo que sucede? Mire, en las iglesias a veces hay gente, y en otras iglesias grandes hay mucha gente que pasa con depresión, cometiendo pecados, pequeños o grandes, no sé. Y que muchos dicen, no, necesita un tratamiento especial. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que esas personas no son convertidas. Dicha como va dicha. Porque si esa persona es convertida, quiere decir que el Espíritu Santo no está haciendo nada. Y el Espíritu Santo, que es todopoderoso, comienza a operar. ¿O no? Amén. Sí. Nosotros nos oponemos a veces conscientemente al Espíritu Santo, no inconscientemente, porque no nos gusta. Algo que tenemos que hacer. Algo que tenemos que perdonar. Algo que tenemos que obedecer. Algo que tenemos que cambiar. No nos humillamos, no nos sometemos. No. ¿Qué dice la psicología? Es que tiene baja autoestima. Así que hay que tratarlo como vaso de cristal. En realidad hay muchas iglesias llenas de gente no convertida. Y la psicología lo que hace es profundizar su incredulidad, nada más. Entonces, no tenemos un inconsciente. Esa es una invención de la psicología del cocainómano Sigmund Freud. La Biblia no respalda eso. Más encima, hay autores, y voy a citarles solo uno, pero hay muchos escritores, estudiosos y profesores que dicen que la psicología no es ciencia. Mire,
Aquí anoté uno, E.M. Thornton, norteamericano, escribe en su libro La falacia freudiana, ya el título está clarito. La mente inconsciente no existe, no tiene base alguna y es aberrante y es una impiedad superlativa, que Freud mismo la formulaba bajo la influencia de la cocaína, una droga tóxica con efectos especiales en el cerebro. Además, Freud era uno de origen judío, anticristiano, odiaba el cristianismo. Y muchos teólogos dicen que la psicología es una verdad dada por Dios. Entonces tenemos una verdad dada por Dios por medio de un drogadicto que odiaba a los cristianos. ¡Qué aporte teológico! Y perdónenme, hermanos, y personas que están escuchando, esto lo dicen gente que tiene más títulos que medallas de un general ruso. ¿Ha visto los generales rusos? Tienen medallas de los hombros hasta los pies. Y hay teólogos que tienen más títulos que ellos. Y dicen esto, que es una verdad. Y se olvidan todo el resto. Pero bueno. Porque una verdad es siempre una media verdad y una media mentira. Y no puede ser dicha por uno que se opone al cristianismo. Tiene que ser, lo han dicho teólogos, ¿ya? Gente que sabe, gente cristiana. Pero la tomaron ¿de dónde? De un anticristiano y cocainómano. Y eso es lo que a veces digo, ¿cómo? Bueno, como si Dios... ¿Se acuerda que hablamos una vez que cuáles eran los parámetros para establecer si un escrito era inspirado? Habían dos. Uno, en el Antiguo Testamento, si era un profeta de Dios, y eso hablaba de una vida de devoción a Dios, y que su profecía se hubiese cumplido. Y segundo, que no contradiciese lo ya revelado. Y en el Nuevo Testamento, más o menos parecido, que fuera uno de los apóstoles o asociado a los apóstoles. Y la segunda, que no contradijera lo ya revelado. Pero aquí tenemos uno que inventa la psicología y otros dicen que es una gran verdad, venía de Dios, un cocainómano anticristiano. ¿Qué podemos pensar? Alguien está equivocado en este asunto. O se equivocaron los cristianos antes, o estamos equivocados todos nosotros, y estos teólogos tienen razón, pues, Freud, Sigmund Freud tiene razón. Y Dios usa demonios para su revelación, mostrar la verdad. Mire, qué conclusión, ¿no? Estoy ironizando, pero... Entonces, como este escritor, E.M. Thornton, hay muchos estudiosos que consideran las teorías de Sigmund Freud acientíficas y subjetivas y que no tienen la condición de ciencia exacta. A pesar de todo, el mundo sigue usando el concepto del inconsciente en el mundo y también en las iglesias. Aunque los teólogos no mencionan a Freud ni tampoco mencionan el inconsciente, lo llaman el espíritu o el alma. El otro inventor de la psicología fue Carl Jung, suizo, de 1875 a 1961. Influyó mucho, fue directamente muy influyente en varios teólogos, sus escritos influyeron en varios teólogos de los años 60 y 70, que introdujeron los métodos y los conceptos de la psicología en las iglesias cristianas. Carl Jung, para explicarle brevemente, y vamos a ir una paréntesis, fue fundador de lo que se llama la psicología analítica o psicología de los complejos o psicología profunda, ¿no? ¿Qué palabras? Propuso lo que se llama los arquetipos. ¿Qué significa esto? Los arquetipos son sueños, fantasías, imaginaciones que se relacionan
con motivos universales, que pertenecen a religiones, mitos, leyendas, imágenes ancestrales, autónomas y que conforman lo que se llama el inconsciente colectivo de un pueblo, o de una región, o de una raza. Son modelos en el cual se forman todas las cosas provenientes de la cultura. Ahí vienen los demonios, dioses, todo lo que hay en la cultura. Es como que diciendo, cuando usted sueña eso, usted está siendo parte de la inteligencia universal. El inconsciente colectivo, perdón. Ese otro término. No es nuestra naturaleza pecaminosa. No. Es un inconsciente colectivo. Ya agrandó la cosa, no es individual, es colectivo. El pecado es colectivo. Y en eso tiene razón. Si se traduce, si se pone en piel el concepto. En vez de, porque aquí está de cabeza. ¿Y cuál es la solución? La visualización, que puede cambiar este arquetipo y superar los límites propios y autorrealizarse. Y este es un método que se usa en las terapias psicológicas. Todo lo escrito y elaborado por Carl Jung fue inspirado y dictado por un espíritu sabio llamado Filemón. Es decir, toda la teoría de Carl Jung, basada en el inconsciente, en arquetipo y visualización, es doctrina de demonios, aunque él lo llamaba espíritus sabios. Y estas cosas no las inventó nadie, estas las declaró él. En varias entrevistas él reconoció, incluso más, su tesis, cuando la presentó, la sacó de una sesión espiritista con un sobrino de él de 13 años. Entonces no son cosas que estamos inventando nosotros, los cristianos mala onda. No, esas son declaraciones de él. Aunque lo llamaba, como dice, espíritu sabio. Pero estas teorías fueron tomadas por la teóloga Agnes Sanford y construyó su teología basada en el arquetipo del cristiano, tomando los conceptos de Carl Jung. Falta de perdón, heridas, traumas, baja autoestima, estilos de vida, etc. Entonces tomó de Carl Jung la visualización, esta teóloga, como un método para sanar esas heridas y traumas. Vamos a dejarte aquí, vamos a ir a otra alabanza. Hermanos, les dejamos invitación para el FACE www.facebook.com/ibgdquilicura, nuestro canal en YouTube www.youtube.com/user/ibgdquilicura, nuestro canal en Ustream La Gracia de Dios Quilicura tv.blogspot.com, nuestro blog lagraciadediosquilicura.blogspot.com. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios.
¿Quién te sostiene de tu mano derecha? Te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. Estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Entonces tenemos este psicólogo Carl Jung, muy influyente en los años 60, 70. Sus escritos todavía son estudiados por teólogos. Y tenemos claramente que él era un brujo, un esotérico. Entonces tenemos una verdad de Dios revelada por un cocainómano anticristiano y un brujo. Tenemos esta novedad del siglo XX, XIX-XX. Entonces, el elemento que se introduce a través de esta teóloga Agnes Sanford de Carl Jung es la visualización. Es un concepto nuevo para los cristianos. ¿Y en qué consiste? En que usted tiene que recordar el problema e imaginarse y visualizar a Cristo o un personaje de la fe. Puede ser Buda, puede ser María, puede ser Shangri-La, no sé, cualquiera de esos. Alá. Y usted se lo imagina que lo toma y lo lleva a recordar ese problema, ese trauma, cualquier cosa que según se considere negativo y que está afectando su vida. Entonces, tiene que imaginar que esta persona le dice, ya no existe esto, le hace un cariño y lo lleva de vuelta, ya está sano. Pero todo esto usted debe ejercitarlo en la mente, visualizarlo. Es la visualización. Entonces, esa práctica se llamaba sanidad interior. Pero hay un problema con esto. La visualización de Carl Jung no es inocente, es una práctica de los brujos. Le llaman el ojo interno. Cuando ellos visualizan, se llama, y echan a andar el ojo interno, es para conectarse con espíritus y hacer conjuros y obtener el poder para hacer las cosas sobrenaturales. Es una práctica de los brujos orientales y de los chamanes occidentales. Hay un libro que se escribió hace años que se llama El Tercer Ojo. Y el tercer ojo era eso, que visualizaba. Y según ellos estaba ubicado acá, en el medio de las cejas. Y hay un libro nuevo que escribió un pastor coreano y se llama precisamente El Tercer Ojo. Después vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué tenemos? Que la psicología entera es doctrina de demonio con métodos de demonio.
y ha pasado por ciencia. Ahora, que el mundo lo acepte, el mundo no es del diablo, tiene su Dios, el Dios de este mundo, que promueve eso. Pero los cristianos, que supuestamente tenemos el discernimiento de la palabra de Dios, y decimos que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Y qué hemos hecho? Hemos aceptado precisamente la teología del diablo, que se llama psicología. Porque la psicología tiene varios efectos. ¿Cuál? Primero, se pone a parejas con la palabra de Dios. Significa que la palabra de Dios no es suficiente. Que la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo tampoco es suficiente para sanar el alma de las personas, santificar. Necesitamos la psicología. Un producto de una ciencia humana de una criatura pecadora, instigada por los demonios. Y eso se ha hecho. Y como le decía al inicio, los institutos más importantes de este país, el ramo obligatorio es psicología. Los pastores, muchos pastores jóvenes, estudian psicología para la consejería. No solo la estudian, sino que la practican en la consejería para complementar la palabra de Dios. Entonces tenemos esta novedad. Además, Dios necesita ser complementado. Ya no es el Dios todopoderoso, no es omnisciente. Dios para las cosas espirituales, pero las cosas emocionales se entiende el hombre. Eso dicen muchos. Lo escriben y lo publican. Y lo practican. En Chile y en muchas partes. Así que cuando alguien empieza a decir, tú que tuviste problemas con tu padre, ya eso es psicología, córrase. Cuando alguien le abre la Biblia y le dice, ya, ese sí, ahí viene el consejo de Dios. ¿Y por qué dicen que es una verdad? Por los resultados. Porque dice que la gente se sana. Seguro que se sana. Las estadísticas que hablan dicen que no. Yo he sabido gente que lleva 20 años visitando al psicólogo. Aquí los únicos que han ganado han sido los psicólogos. Y cuando los psicólogos no resuelven el problema, mandan al psiquiatra y dele pastillas nomás. Y punto. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es una verdad que si vemos el origen de la psicología, la tenemos ante nuestros ojos. Y si la consideramos la psicología una verdad de Dios, quiere decir que Dios todavía está dando revelaciones. Que no es suficiente la palabra, no es suficiente la cruz de Cristo, no es suficiente el Espíritu Santo. Colosenses 2:8. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es, la psicología de los rudimentos del mundo. Y no según Cristo. La práctica de la sanación interior, según Agnes Sanford, introdujo en la Iglesia la visualización y superar un gran problema que se consideró importante y ha venido creciendo. Todas las iglesias carismáticas practican esto. Tú tienes un problema, baja autoestima. En el colegio el niño tiene baja autoestima. Hay psicólogos cristianos que han escrito así unos libracos sobre el problema de la baja autoestima. Ese es el problema del mundo y del cristiano. La baja autoestima. Escuchen, hermanos. Ya no es la santidad, no es el pecado, no es la relación con Cristo, no es la obediencia a la palabra, no, es la autoestima.
Se desconoce la suficiencia de la palabra. En fin, vamos a ver algunos versículos que nos dicen. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso dice la Escritura. Pero ahora podríamos decir, las cosas viejas, una parte pasaron y otras son encargadas de la psicología. Ya, porque no son totalmente nuevas. Habría que cambiar la Biblia, ¿cierto, hermano? Ha de ser una nueva traducción, una nueva versión. Para adaptarnos a este Claro, mundo, sí. A introducir la psicología. Hebreos 4, 12, 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este versículo habla claro que quien entra al interior del hombre y le muestra lo que es la palabra de Dios. Ese es nuestro espejo. No es el inconsciente que me condiciona y determina que cometa pecado y no soy responsable. Y más todavía dice, a los ojos de Cristo, que de eso está hablando, todas las cosas están desnudas. Entonces Él sabe que soy responsable de mi pecado. Él sabe que el pecador es responsable de su pecado. Él sabe que el cristiano es responsable de lo que sabe. No el inconsciente. En ninguna parte dice el inconsciente. No es la sanidad interior que resuelve el problema. La palabra de Dios penetrante. Pero muchos teólogos metieron al diablo en esto. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese otro versículo que hay que cambiarlo. Y conoceréis la verdad y la psicología. Y seréis libres. ¿Ah? Porque ¿quién es la verdad? Es Cristo. Amén. La psicología dice no, que no es suficiente. Porque además el hombre del siglo XX, XXI es aún mucho más complejo que el hombre casi primitivo del tiempo del apóstol Pablo. Mire, ¿de dónde sacaron eso? Es un concepto evolucionista. Tanto para decirle una. El movimiento homosexual está limitado a Sodoma y Gomorra. Y Dios hizo juicio. Ahora el mundo se está convirtiendo en una entera Sodoma y Gomorra. Qué refinado, qué progreso. ¿Ah? Es igual, solo a una escala mayor. Y si dijimos que una de las raíces del movimiento de palabra de fe es el agnosticismo del siglo I y III. Nada nuevo bajo el sol, decía Eclesiastés. Entonces, la sanidad interior se centra en la baja autoestima de las personas. El superar la baja autoestima se puso como la cuestión espiritual más decisiva. Esto influyó para abandonar la palabra de Dios como medio decisivo para la transformación de las vidas. Es tanto así que incluso yo escuché en unas iglesias de aquí de Santiago, centrados en el amor. ¿Cómo superamos la baja autoestima? Con amor. ¿Qué dijo el Señor? Ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo, etcétera. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Viste? Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacar? Aprende a amarte a ti mismo para aprender a los demás. Y superarás la autoestima. ¿Se fija cómo torcieron la palabra? Porque en el primer orden, ¿cuál es? Ama a Dios. Si tú no amas a Dios, no puedes amar al prójimo como a ti mismo. Y nos amamos tanto a nosotros mismos, por eso el Señor puso ese parámetro. Ama al otro como a ti mismo. Pero no puedes hacer eso si no amas a Dios, ni conoces a Dios.
Porque la verdad del hombre, el conocimiento del hombre, el conocimiento de sí mismo, es si conoce a Dios. Por eso el hombre no se conoce a sí mismo, el incrédulo, o tiene una imagen falsa de sí mismo, que tiene todos los potenciales y todos los poderes, porque no conoce a Dios. Pero si uno quiere conocerse a sí mismo, tiene que conocer a Dios. Porque Dios me va a mostrar lo que soy y lo que no soy. Entonces cuando se ha estimulado esta idea de la autoestima, se ha estimulado el egocentrismo, el yo. ¿Qué dijo el Señor? No, esté por acá. Cuando dice, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ama más padre y madre, hijo e hija, no es digno de ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice la psicología? Supera tu baja autoestima. Ámese a sí mismo. Ámate a ti tanto para poder amar a los demás. Y perdón, hermano, esto yo lo escuché en Santiago, en unas iglesias del barrio. Son del barrio. No, sí, también en Recoleta, también lo escuché. En iglesias de Recoleta. Pastores que lo predican en radios chilenas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de gente evangélica, pero no es cristiana, y que están siendo tratados con la psicología. Esta gente se va al infierno lleno de alta autoestima, pero no se van a ir al cielo. Déjeme ver en algunos versículos. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese es el problema. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Nuestra santificación, ¿por qué? Por medio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Y amortiguar la palabra, declararla incompleta, insuficiente, es bloquear el camino a la santidad y profundizar el pecado. Veamos otro. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Exactamente. Llenos de buena autoestima, pero derechito a chicharrarse al infierno. ¿Para qué me sirve la autoestima si me va a mandar al infierno? Prefiero quebrantarme y humillarme. Y decir, Señor, tuyo es el reino, la gloria y todo el poder. He aquí tu siervo inútil. Amén. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Exactamente. Nos dice, llénese de buena autoestima. Nosotros tenemos valor, ¿sabe por qué? No por sí mismo. Porque Dios nos ama. Porque tenemos el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos valor. Dios nos ha dado valor. Porque antes éramos carne para el infierno, condenados injustamente. Segunda de Timoteo 3:1-2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Cuál me dijo? Segunda de ¿Tres? Timoteo ¿Sí? ¿Una? 3:1-2. ¿Tres? ¿Uno? ¿Dos? ¿Sí? Ya. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué dice usted? Segunda de Timoteo 3.
Perdón, leí Tesalonicenses. Ya. Dice, Sí, sabía. también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Gracias. ¿Dónde comienzan? Habrá hombres Amadores de sí mismos. amadores de sí mismos. Eso es. Y eso es lo que se está promoviendo en las iglesias. Eleva toda tu estima. Ámate a sí mismo. Y si leen eso, esta es doctrina del demonio, ¿o no? Bien. Vamos a una última alabanza. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Bien, brevemente, para ir concluyendo, este tema de la visualización se amplificó y creció a partir de un librito que se llamaba Cuarta Dimensión, de John Guichon, coreano, y que él tiene un concepto especial. Cuarta Dimensión, visiones y sueños, se llama. A la visualización él le llama fe, una fe cuadridimensional. En la cuarta dimensión donde opera el Espíritu Santo y los demonios.
Y el creyente, por el poder de la visualización, extrae para sí lo que necesita materialmente del reino de la cuarta dimensión, que sería el reino espiritual, donde están el Espíritu Santo y los demonios. El creyente tiene la capacidad de crear realidades tangibles en la tierra, en la dimensión material, por medio de la visualización de la cuarta dimensión, que sería la dimensión espiritual. Y después confesándolos y decretándolos, con fe, porque esa sería una muestra de fe. Entonces podemos crear nuestro futuro por visualización, sueños, confesión positiva, con el poder de la cuarta dimensión, donde también operan él y los brujos. Yo no sé cuál es más, cuál es menos. Entonces, según su libro, los cristianos deben usar el poder de la cuarta dimensión para hacer prodigios y milagros, como lo hacen los esotéricos y brujos. ¿Por qué nos vamos a restar nosotros ese poder? Dice, cuando el Espíritu Santo nos está llamando a usarlo para dar gloria a Él. Entonces, y eso amplificó este concepto y esta práctica de la visualización, más allá incluso de las iglesias que son parte del movimiento Palabra de Fe. El movimiento Palabra de Fe lo usa pero a destajo, porque considera, si ellos consideran que lo espiritual es divino, cuando yo visualizo, salto mi espíritu. Es mi espíritu el que sale fuera. Dios, mi divinidad. Y eso es lo que están diciendo, porque usted lo ha escuchado. Usted no está viendo Cristo aquí, usted está viendo, no, usted no está viendo, como dice, al pastor tanto y tanto. Usted está viendo a Cristo. Está viendo a Cristo aquí paseándose. Y ahí se pasea y vomita y tira la chaqueta, etc. Entonces, eso es la teología, entre comillas, si podemos llamarla así, que se ha introducido en las iglesias y se ha difundido y potenciado a través del movimiento Palabra de Fe. Entonces tenemos un concepto del espíritu humano y un concepto de la obra de fe, que es la visualización, que no tiene nada que ver con la Biblia, con las Escrituras, con el cristianismo histórico. Además, la psicología tiene poco más de 100 años. Y perdónenme, yo me pregunto, ¿qué hicieron los otros cristianos que no conocieron la psicología? Pobrecitos de ellos. Se fueron sucios, inmundos, llenos de dolores. Algunos los mataron porque tenían un problema en el inconsciente. Porque se llega a pensar esas ridiculeces. Entonces, ¿cuál es la normativa? La palabra de Dios. Punto y basta. No existe otra solución. Dijimos 4 puntos que habíamos establecido. Primero, la condición de la raza humana según Dios, que es completamente perdido, moralmente corrupto, espiritualmente ciego y dominado por una naturaleza pecaminosa, indiferente, rebelde a Dios. Dijimos el segundo punto, solo Cristo salva. Amén. No hay otro que se nos haya dado el cielo para la salvación, dice el apóstol Pedro, el primer papa según los católicos. Qué bueno que nos habla de la Virgen María. Entonces, tercer punto, el hombre está incapacitado para conocer a Dios y la obra de Dios por sus propios medios, sino por el Espíritu Santo. Y cuarto, la revelación tiene un marco histórico ya determinado por Dios, y se lo demostré en las Escrituras. Entonces, no podemos decir que esta verdad, la psicología, que tiene raíces, que raíces en doctrinas de demonios, decir, no, es que esto de criticar a los hermanos divide. No, si hay que criticar, hay que dividir en la mentira. Y hay que dividirlo. Si por la verdad nos vamos a dividir, sí, nos dividimos, pero no estar unidos por la mentira. Porque eso es lo peor.
Vamos al último versículo, 2 de Timoteo 4:1-4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Eso lo estamos viendo. El movimiento Palabra de Fe es una fábula. Una fábula mentirosa que estimula el ego, que estimula el orgullo, que estimula el yo, que niega la obra de Cristo, que introduce espíritus demoníacos en medio de la gente y en la gente. Y es lo que es como estar viendo este panorama. Ahí está descrito por el apóstol, casi 2000 años atrás. Porque antes eran menos refinados que ahora. No, si seguimos siendo tan pecadores como antes. El pecado sigue ahí. Por eso Cristo sigue salvando. Entonces, antes de retirarnos, yo exhorto al hermano, a la hermana, afírmese en la palabra. Que los tiempos que vienen no son difíciles, son peligrosos para las almas, para su alma. Que no lo saquen de donde está. Y si está metido en algo, agarre su Biblia y arranque de ahí. Y busque una iglesia cristocéntrica. Que el Espíritu Santo lo guíe. Entonces, vamos a orar, darle gracias al Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, gracias te damos, Señor, porque hemos podido expresar tu palabra para confrontar una doctrina falsa que se ha introducido en medio de los cristianos, Señor. Están en juego las almas. Están en juego las almas por la cual Cristo pagó con su preciosa sangre. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas tus iglesias, tus pastores, tus siervos, tus hijos, que son fieles a tu palabra, Señor. Promuévelos, Señor, y también, Señor, muévelos de manera de que la palabra corra en muchos corazones y estas doctrinas puedan ser dilucidadas en el corazón de los hermanos y de la gente. Amén. Para que no se vaya al infierno. Así es, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, te rogamos esta bendición. Y también oramos por todos aquellos que están escuchándonos, que están en aflicción en el cuerpo, en el alma, Así es. en las emociones, que tienen conflicto familiar, económico. Que seas tú sanando, Señor, consolando, mostrando tu buena voluntad y el amor de Cristo en la cruz. Padre eterno, quedamos en tus manos. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, también queremos desde acá saludar a nuestro hermano Alejandro, que nos está escuchando en Recoleta, como también a los hermanos de Quilicura y también a los que están a lo largo de todo Chile. También en Sudamérica sabemos que son muchos los hermanos que nos acompañan. Y bueno, y antes de despedirme con un pequeño versículo que dice: la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Isaías 48. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. (22:25). 104.7. Reparación de computadoras a domicilio. Formateo